Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva video información más, bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. En este fragmento de video les traemos a continuación cómo Ciro Gómez Leiva se tragó todas sus palabras y el día de hoy, miércoles, sí, como todos los miércoles, ha invitado ya como un miembro más, Epigmenio Ibarra, para darle esta voz, esta fuerza a la 4T, al movimiento. Vean cómo lo dejó pues totalmente callado y lo acepta Ciro Gómez Leiva. Todo esto que decía en sus mesas de debate en las elecciones, en las campañas pasadas, el propio Epigmenio, que el PRI iba rumbo ya a su peor catástrofe a nivel federal, mis estimados pregoneros, y fue el caso en esas elecciones del pasado 2 de junio, hace ya poco más de un mes, mis estimados pregoneros, y así lo reconoce Ciro Gómez Leiva, que todo esto que él mencionaba en las mesas de debate del PRI, pues sí, porque el PRI ya va rumbo a su extinción y ahora con la reelección que viene por parte de Alejandro Moreno Cárdenas, pues ya no deja ninguna duda. Se tragó todas sus palabras Ciro Gómez Leiva y así lo reconoce ante Epigmenio. Bueno, tú dijiste a lo largo de la campaña y yo te respondía, vamos a ver, vamos a esperar el resultado. Tú hablaste de una derrota muy grande del PRI en las elecciones y dijiste el destino del PRI es desaparecer. El PRI como partido obtuvo números cerrados 11% de los votos. Se redujo al tamaño poquito más grande que Movimiento Ciudadano, poco más grande que el Partido Verde y que el PT, pero ya está en ese rango. Y su presidente Alejandro Moreno dice hoy, la derrota no fue culpa mía y yo me quedo al frente de ese partido. No ha dicho yo me quedo al frente del partido, pero está organizando todo para poder reelegirse a perpetuidad, porque creo que 8 años a estas alturas es perpetuidad. Pues sí. Digamos, en ese punto reconozco tu análisis y tu pronóstico siempre es riesgoso, pero pues en este caso se acercó a lo que está ocurriendo hoy. Pues sí. Iban, desde mi punto de vista, iban en ruta de colisión, desde que establecieron la alianza con el PAN y perdieron pues cualquier ribete de singularidad que pudiera haberlos distinguido. Se volvieron lo mismo que un partido que les impuso candidatos, que decidió formas y del cual habían sido enemigos o adversarios históricos. Entonces se mimetizaron con el PAN y dejaron de ser, simplemente. Sus candidatos fueron Beatriz Paredes, tuvieron que tragar camote, como vulgarmente se dice, y decir, bueno, ni modo, porque el tal proceso de selección de la candidatura opositora, pues fue una decisión popular. Y entonces el PRI se quedó con unas cuantas posiciones para sus figuras más emblemáticas, pero hoy, como lo vemos, enfrascado en pugnas intestinas que no tienen salida, acusando a Lito a unos de participar en el atentado contra Luis Donaldo Colosio, a otros de ser los culpables de una derrota de la que él fue el arquitecto exclusivo y el operador directo. Y luego, para más diciendo, por cierto, no somos neoliberales, somos socialdemócratas. Y entonces todo lo que hicimos estas últimas elecciones, pues, a saber con qué tiene que ver. Entonces el PRI, y me imagino yo que seguirá su ruta de desaparición como el PRD. Porque las alianzas... Tomará años, tomará algunas elecciones federales. Pues puede quizá tomar 2, 3 elecciones federales. Porque todavía tienen acceso a prerrogativas y las van a defender y por ahí se van a mantener. Pues
Política y económicamente es un gran negocio en México tener un partido de 7%, 8%, no se diga 10 u 11%. Funciona. Pero te da presencia, te da dinero, te permite ganar algunas posiciones en los congresos. Yo veo muy difícil que este PRI vuelva a ganar algún día una elección de gobernador o ganar quizá ganen alguna presidencia municipal por ahí. No hago pronósticos, pues, pero lo veo muy difícil. Pero estamos hablando de un partido que dominó el país. Lo dominó durante decenios. Y de repente se fue desdibujando y deshaciendo. Derrotado hace 24 años, luego regresó, no fue un buen gobierno el del 2012-2018. Pero bueno, como sea, aquí la cosa es que lejos de revisar qué fue lo que ocurrió, asumir responsabilidades, y asumir responsabilidades no es salir a flagelarse en público, sino quizá dar paso a quienes no perdieron. La dirigencia del PRI dice, nosotros no perdimos, perdió la historia, perdió el pasado, perdieron quién sabe quién. Y aquí vamos a seguir. Bueno, pues suerte. Aquí voy a seguir, dice Alito, ¿no? El partido. Él y los suyos, ¿eh? Él y los suyos, porque no apareció solo en la conferencia que dio el lunes, creo que fue el lunes, sí, fue el lunes. Solo no estaba. Sí, no, y manejó la asamblea para que fuera su asamblea. O sea, el control del partido lo tiene. Sí. Porque los otros del aparato, como decíamos en nuestros tiempos, del aparato del partido. Que el aparato es lo que funciona porque es el que capta el dinero, el que tiene acceso a las prerrogativas, el que puede negociar o no negociar en el Congreso posiciones, el que todavía puede hacer valer algo en la alianza esta esperpéntica. Pero esa alianza ya no existe. Sí, yo decía que la candidatura de Xóchitl era un esperpento, era una grotesca deformación de la realidad, lo sucedido me dio la razón. No tenía sentido. Era una traición de todos a lo que eran, con un propósito difuso. Electoralmente les dio buenos resultados 3 años antes, en la elección federal del 2021. Y ese era el antecedente directo, inmediato. Porque el 21 tiene una lección. El 21 fue un llamado de atención a Morena. Y fue un llamado de atención que entendieron perfectamente tanto Claudia como López Obrador. ¿Y se pusieron a trabajar? Se pusieron a trabajar. Y como nunca dinamizaron el movimiento. Y aquí hay que decir que López Obrador, al adelantar el proceso sucesorio, introdujo un elemento movilizador en el movimiento brutal. Lo rescató del marasmo. Dijo, a ver, ahí viene la contienda presidencial, yo tengo estas corcholatas, ¿a quién va a poner la oposición? Y cuando la oposición no ponía, dijo, ¿qué tal la fulana? No fue exactamente así, pero bueno. Pero digamos que lo que hizo fue aprovechar el proceso sucesorio, adelantándolo de una manera, digamos, inaudita, para dinamizar el movimiento social. Y entonces un partido que se había acomodado y que había sufrido una derrota, volvió a recuperar. Que no fue una derrota, simplemente no fue un triunfo tan holgado como el del 2018. Aunque en los votos, si sumábamos a Movimiento Ciudadano como el PRD, más o menos fue 50-50, 51-49, fue un empate. Pero bueno, a ver, tenemos que... Sí. Y aquí lo hablamos, y hablamos de que pues estaban repartidos los votos. Y Morena, y eso le dificultó el segundo tramo de su gobierno a López Obrador. Pero en lugar de vencerse o resignarse, lo que hizo fue dinamizar al movimiento.
y lo logró unos resultados extraordinarios. Trabajar. Y uno podría preguntar, oye, ¿qué tanto trabajo hizo con su militancia la dirigencia del PRI?